Hoy vamos a subirnos al tren bala por primera vez para viajar a Hiroshima, mundialmente conocida por su trágico pasado. Y a tan solo 10 minutos de barco, la preciosa isla de Miyajima, famosa por sus ostras, sus galletas en forma de hoja y por su santuario flotante, uno de los más bonitos de todo Japón. Muy buenos días por la mañana. Son las 7 ahora mismo y estamos camino de la estación de Kioto. Como no, con nuestros sándwiches del 7-Eleven. Ya medio comidos. Ya medio comidos. Porque vamos a coger nuestro primer tren bala. ¿Hacia dónde? Hiroshima. Hacia Hiroshima, por si alguien no ha leído el título del vídeo. Así que vamos a ello. Andrea, faltan 5 minutos para que te puedas subir en tu primer tren bala. ¿Entusiasmada? Primer de muchos, pero solo me quedo entusiasmada si cuando entres de Brad Pitt y los otros 40.000 que estaban en la peli esa del tren bala, porque si no esto es una estafa. Pero, a ver, aparte de eso, es una de esas cosas obligatorias de al menos hacer una vez en la vida, y yo en este viaje espero al menos hacer... Ya, y qué mejor que hacerlo además aquí en Japón, ¿no? Musiquita para recibirnos, ¿qué más quieres? Nuestros asientos. El tren bala o Shinkansen es uno de los más rápidos del mundo, alcanzando velocidades de hasta 320 km/h. Pero Japón ya está desarrollando un tren de levitación magnética que alcanza los 600 km/h, convirtiéndolo en el más rápido del mundo. Y en menos de 2 horitas hemos llegado a Hiroshima. No nos hemos sentado juntos durante el viaje porque el señor del ticket office no le hemos caído muy bien. Entonces... Estaba muy estresado el señor, las cosas como son. Entonces nos ha sentado al lado de otras personas, pero bien, así ahora tenemos cosas de qué hablar. Considerando que llevamos 24 horas juntos hace 6 meses, nos hace bien un poquito de espacio. ¿Qué tal ha sido tu primera experiencia en tren bala? Ha sido bastante bien, fue rápido, no se siente shaky, así que... Ya, no, la verdad que para ir a 300 km/h como que ya no se mueve nada, no vibra lo más mínimo. Lo que pasa es que claro, está todo tan en silencio que al final no hablas, te acabas durmiendo, eso no se menea, pero ya, está muy bien. Sí. Se hace súper bien, vale la pena, vale que no es un viaje barato, pero realmente se vas a hacer varios viajes dentro de Japón, sí, de larga distancia, te compensa comprar el Japan Rail Pass. Al menos por ahora ya hemos oído hablar que van a subir muchísimo los precios, pero de momento aún compensa. Estratégica para el segundo desayuno del día porque somos personas de alimento y hay muchas cosas para probar en Japón. Coger el tren da hambre siempre. Hemos parado en una tienda de conveniencia y hemos comprado esta especie de pastel enrollado de mochi, sabor a limón. No sé, tiene una pinta que no es, la verdad. Súper bueno. Casi que parece que esperabas que fuera malo. No, pero ya sabes, cuando uno compra algo en plan en una tienda de estas, no espera algo de tan buena calidad y sabe algo hecho en pastelería. Súper bueno. He sido yo a decidirlo, así que... El Parque Memorial de la Paz es un lugar de gran significado histórico y simbólico, construido en memoria de las víctimas del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945. Aquí se encuentran el monumento a la paz de los niños. La campana de la paz, que puedes tocar para expresar tu deseo de un mundo sin guerras ni armas nucleares.
así como la cúpula de la bomba atómica, uno de los pocos edificios que quedaron en pie cerca del epicentro de la explosión nuclear. E incluso puedes ir al punto exacto donde estalló la bomba. La llama que veis detrás mío va a seguir ardiendo hasta que la última arma nuclear desaparezca, y esperemos que antes o después lo suceda. Pues después de haber cogido el tren, que también entra en el JR Pass, ahora vamos a coger un ferry que también entra en el JR Pass, que nos debería dejar ya en la isla en cosa de 10 minutos. Ya hemos llegado a la isla y simplemente en el camino del barco ya era súper bonito. Y al llegar somos bienvenidos por venados. Tal cual, no se lo está inventando. Está aquí. Gorrito de Totoro. Podrías haberte sacado las gafas de sol, pero... ¡Ay, Dios mío! No sé mis sentimientos contra esto. Ha sido un poco raro, ¿no? Todos los calcetines que alguna vez te hayas podido imaginar de Totoro están aquí. Yo quería realmente ir corriendo a visitar el Tori, pero hay que atravesar un par de calles y todas huelen que... No solo que sean súper bonitas de pasar por aquí, sino eso, que es imposible casi no ir mirando cada restaurante a ver qué tiene dentro, porque es que huele todo increíble. Así que puede que tengamos que hacer una parada estratégica antes de llegar al Tori. He pedido huevo, tortillas, cerdo rebozado con arroz, y Andrea tiene lo mismo pero con 2 gambas tempura. Tiene una pinta que no veas, está súper crujiente y jugoso. Ya hemos comido. El día está precioso. Así que ahora es momento de ir a visitar el templo y el Tori. Vamos a ver. Marcando la entrada del santuario encontramos el torii flotante más grande y fotografiado de Japón. Hemos comprado las 2 entradas por tan solo 300 yenes cada una, bastante buen precio. ¿Qué te parece, Andrea, la decisión de tener que escalar el puente para poder cruzarlo? Parece lo normal, el puente, no sé de qué hablas. Súper práctico, ¿verdad? Al contrario de otros países donde veíamos que en santuarios podían comprar vuestras tejas, donar arroz, en los santuarios en Japón hay algo un poquito particular. Es bastante común ver estos barriles y ¿qué son ellos? Sake. Barriles que están llenos o en un día han estado llenos de sake.
Son barriles, o sea, no lo parece, pero son súper grandes. Y preciosos. Hay una marca que indica 72 litros por cada barril. André ya va a pedir un deseo para los dos, tal y como hacen aquí. Acabamos de salir del templo, que para nosotros por 300 yenes, teniendo en cuenta que es patrimonio de la humanidad, tienes justo delante el Tor y todo, es imperdible. O sea, si vienes aquí tienes que visitar el templo, es precioso. Al llegar a la isla hay dos productos que están en todos los puestecitos. Primero, las ostras. Las hay fritas, las hay crudas, las hay de todas las maneras. Pero no somos muy fans de las ostras, la verdad. Así que ahora es hora de merendar y vamos a pasar para el producto número 2. Las galletas. Las galletas. Hemos comprado una de chocolate, una de limón. Hay puestecitos en todas partes, así que esperamos haber decidido una buena. Seguro que están buenas. Así que vamos a por ello. No sé si estará buena o no. Pero qué bonita. Ay, por Dios, que me cae. Dale, un bocadillo. Está rellenita. Tiene bastante chocolate por dentro, la verdad. Yo no he pillado ninguna, pero está rellenita. Está muy bueno. El chocolate es como gelatinoso. Bastante denso. Tengo opiniones un poco encontradas, pero está bien. Creo que quizás hace falta beber algo para bajarlo, pero... Me ha gustado más el rollito de esta mañana de 2 euros de la tienda de conveniencia. Podemos cortar esta parte. Galletica número 2, la de limón. Vale. Esta no está rellena. Solo tiene sabor a limón en el bizcocho, por así decirlo. No demasiado, es decir. Está bien. Es un bizcochito de limón. También necesita agua para mandarlo abajo, pero vaya. En resumen, están buenas, Pero hay que comprar agua. pero beber ya, bebe algo. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Pero nada de iros sin suscribir, darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sayonara!